Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV en un ciclo ya de este año, el 2022. Hemos estado un mes de enero repasando una cantidad de cosas que han pasado y que a veces, como compañeros decimos, es necesario no olvidar. Por más que algunos digan, pero hay que recordar eso porque fue lo que pasó, fue lo que vivimos y fue donde muchas cosas se cimentó para cambiar otras cosas. Y hemos tenido un poquito todo eso, pero ahora estamos volviendo y es un gusto, un placer saludarlos a todos y en especial al secretario general de la ONASPU, Daniel Baldassari. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estamos bien. Seguimos con tapabocas. Seguimos con tapabocas. La pandemia está complicada. Si bien es cierto que la actual pandemia, la actual característica del Omicron castiga distinto a la situación anterior, es cierto, pero también es cierto que tenemos la vacuna, claro, que si bien todavía falta, y lamentablemente todavía está faltando gente a vacunarse, pero la realidad es que esta situación tiene eso a favor, que antes no lo tuvimos, claro, en otro momento, ¿no? Claro, para enfrentar. Al mismo tiempo, nos encontramos con que, si bien se decía, ¿no?, es una contaminación muy rápida, que en pocos días es capaz de contagiar a muchísima gente, y se decía, pero menos muertos y menos, digamos, en cuidado intensivo. Hemos visto últimamente que esa situación ha ido variando, paulatinamente. Todos escuchamos con mucha atención a los científicos, a las autoridades, en fin, a todos. Y uno trata de hacerse una situación. Y la verdad, Néstor, que es complicado. Es bravo. Es complicado porque uno ve que hay diversos planteamientos y se entreveran distintas cosas, ¿no? De la discusión, si está bien, hay que ver el tema del trabajo, la parte económica, el aumento de lo que tiene que ver con la ocupación, es decir, venciendo aquella situación de desocupación que hubo en su momento. El turismo. El turismo, pero es todo muy complejo porque no se afirma una tendencia en el sentido que podamos decir es por acá, porque por el otro lado nosotros nos encontramos con que ha ido aumentando el número de personas que van a ser atendidas en cuidados intensivos, con todo lo que ello significa para la atención en general de la salud, porque no solamente el coronavirus, sino que hay otras enfermedades, otras necesidades, otras patologías de ser atendidas y que muchas veces no se está pudiendo realizar o empieza a haber necesidad de realizarlo de otra manera. Por lo tanto, nos parece que esta situación es compleja, pero yo tengo la impresión, y más que la impresión, la constatación en la comunicación con las personas mayores, con las cuales trabajamos permanentemente, a distancia, a través del Zoom, a través del teléfono y también con los cuidados del caso en el contacto con personal, con los cuidados del caso, vuelvo a decir, lo que hay que hacer, y hay en las personas mayores una situación de mucho temor y de mucha confusión, sin saber bien cómo pararse frente a esta situación, porque es muy contradictoria las cosas que se dicen, las cosas que se informan, entonces eso hace, y contradictorio. Hoy es miércoles, anoche estaba el estadio lleno mirando el partido de Uruguay con Venezuela, que por suerte ganamos. Pero uno se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con los miles de contagiados, con el número creciente de infectados
y con el número de muertos que también es un número que ha ido creciendo, y que quiénes son los que mueren, ¿no? Se dice son asintomáticos. Algunos científicos yo he escuchado que han dicho que no se sabe cuántos son los asintomáticos, es decir, que hay muchas personas que han pasado por el contagio, han tenido el corona, o lo tienen y no han sabido, o claro, no tienen. Entonces hablaban de que podían ser 30.000, escuché decir. Quiere decir claro, que tenemos ese problema. También se han alivianado lo que tiene que ver con ciertos controles. Por ejemplo, antes el que se contagiaba tenía que hacerse unos controles posteriores, ahora ya no se hace más. O ciertos movimientos a propósito del turismo que termina de no ser obligatorio hacer el PCR que había que hacer una vez que se iba del país. Es decir, que hay dificultades en ese sentido. La pandemia sigue siendo nuestra principal dificultad para el funcionamiento de la UNASPU, de cada una de las asociaciones, y para poder, digamos, movilizarnos, tomar contacto con la realidad, movilizarnos en defensa de nuestros derechos judiciales y pensionistas, que como toda la opinión pública ya a esta altura sabe, por segundo año consecutivo, el ajuste de las jubilaciones y pensiones han quedado por debajo del poder de compra de las jubilaciones, es decir, que el ajuste fue menor que lo que aumentó el costo de la vida. Entonces, toda esa situación dificulta, digamos, nuestra movilización. De todas maneras, junto con otros temas, la dirección de UNASPU se reunirá, hará un balance de esta etapa y iremos informando a los jubilados y a los pensionistas de las decisiones que se vayan adoptando, porque este es un problema que trasciende a los jubilados y a los pensionistas. En la medida que se va conformando la jubilación y la pensión, se va tomando conciencia de hasta dónde está afectada. Son 2 años donde durante los 2 años se bajó el poder de compra de la jubilada y la pensionista. Se ha resuelto que este último ajuste no se tenga en cuenta el ajuste de julio, esa gran conquista que habíamos logrado, que en el mes de julio de cada año hubiera un ajuste para los que ganaban la jubilación y la pensión mínima, y eso posibilitó, como tantas veces lo hemos dicho, que el valor de compra de las jubilaciones y pensiones aumentaran a más del doble de lo que hubiese sido con el solo aumento según el índice de precios del índice medio de salario. Es decir, esa situación hay que seguir informando los jubilados y los pensionistas, pero también tenemos que ver que esto está unido a una rebaja del poder de compra de los salarios, de los sueldos públicos y privados, porque esto es el índice medio de salario de quienes, de los que están en actividad, que es con lo cual se ajusta la jubilación. A eso agreguémosle el cambio de la forma de medir, de darle valor a la BPC. La BPC, base de prestaciones, con el cual se aplica el aumento de las jubilaciones mínimas y pensiones, y también es una forma de medir determinadas prestaciones. Por ejemplo, es la que determina cuántas BPC, a partir de cuántas BPC es que se aplica lo que es el IAS, es decir, el impuesto a la seguridad social. Y entonces nos encontramos con que ese impuesto a la seguridad social, al haber aumentado por el índice medio de salario, que subió menos que la inflación, resulta que tenemos que nuevos aportantes empiezan a aportar. ¿Por qué? Porque bajó la cantidad de dinero sobre la cual se empezaba a aplicar el ajuste, y entonces más cantidad de compañeros van a pagar.
el impuesto a la seguridad social, cosa que hasta ahora no lo venían haciendo. Es decir que son medidas políticas sobre la aplicación de las normas de la seguridad social que desfavorecen al jubilado y pensionista y que es por lo tanto una decisión según el criterio del Poder Ejecutivo que nosotros naturalmente rechazamos. Entendemos que se debió seguir con el método aquel que se aplicaba, se ajustaba a la IPC según el índice de precios al consumo, de tal manera de que si subía más, esto subía también y entonces no empezaba a pagar el impuesto a la seguridad social o no pagaba más, que son las dos posibilidades que ahora se realizan. Recién decías, Daniel, la pérdida de poder de compra. Si le sumamos a esto este comienzo de enero con un aumento de combustible importante como ha sido, todos sabemos que el comerciante, el que produce, cuando se le aumenta el combustible, aumenta el costo y lo traslada sin duda a los precios, ¿no? Sí, claro, estamos sorprendidos realmente, porque el presidente hace una semana, 10 días atrás, que había dicho que no iba a haber ajuste del precio de los combustibles y ahora se ajustaron esos precios en una cantidad importante para ya un combustible que ya era caro. Y por lo tanto nosotros decimos, esto no es lo que se dijo que iba a suceder. Otro elemento más de confusión, de dificultad, es decir, se baja el poder adquisitivo de la jubilación y las pensiones, las jubilaciones mínimas pasan a estar por debajo de la línea de pobreza, que son 17.500 pesos en número redondo, y arriba de eso se aumenta el combustible, que no es para el que tiene autos solamente, totalmente, sino que es todo lo que significa el transporte de mercancías diversas, comestibles, etcétera, etcétera, que luego eso naturalmente, ¿quién lo va a absorber? No lo va a absorber el comerciante, ni el supermercado, ni el comercio que sea o la actividad que sea, la va a absorber, se le va a cargar al consumidor final. Lo mismo pasa con lo que tiene que ver con las tarifas. Si las tarifas van a ser aumentadas, están siendo aumentadas, y entonces también allí hay otro gasto que va a aumentar, mientras que el salario y las jubilaciones y pensiones son rebajadas. Con aquello que siempre explicamos, resulta que las familias no son una cuestión perfecta, no es que los jubilados que ganan la mínima viven en un lugar solos en todos los casos y en otro lado vive el resto de la familia o viven otros integrantes de la familia. No, en las familias, y más aquellas que tienen bajos ingresos, los ingresos que recibe la familia se juntan. Eso está tan entendido así, a tal punto de que, por ejemplo, nosotros siempre planteamos de por qué, por ejemplo, no se paga a todos los que cumplen los 70 años la prima por edad. Y no se paga todo porque se tiene en cuenta lo que ingresa en el hogar. Claro. Y entonces, como ingresa más, bueno, acá también juega eso, porque no hay que utilizar esta medida cuando conviene y cuando no conviene. Claro. Tiene que haber una coherencia de esa situación. Claro. Entonces, este es otro elemento que lleva a las dificultades que existen. Y además, porque se está planteando por parte de analistas, sobre todo lo que tiene que ver con la ocupación, la desocupación, estamos en una mejor situación, las exportaciones han aumentado, hoy el país se han resuelto algunos problemas y por lo tanto eso está aumentado, se han ido resolviendo ciertos problemas y dificultades que había y hoy estamos a nivel de otra cosa. Y nosotros decimos, nos gustaría que en el análisis político-económico general se incluyera cómo se está distribuyendo la riqueza. Es decir, los ricos, ¿cómo les está yendo? Porque hasta ahora se habla jubilado, pensionista, trabajador en actividad, claro. Pero, a ver, el producto de una mayor riqueza, el hecho que, como dice los propios representantes y los técnicos y demás del gobierno, y también otros técnicos,
que analizan la situación. Nosotros preguntamos, si todos esos elementos mejoraron, ¿por qué hay que rebajar el aumento de la jubilación y las pensiones? ¿Por qué las jubilaciones y las pensiones tienen que perder capacidad de compra? Veamos qué es lo que está ocurriendo con el conjunto, porque la pandemia es para todos, estamos todos en el mismo barco. Sin duda. Entonces, esa es también otro elemento de confusión, donde la gente no se puede explicar que en medio de esta crisis sanitaria, que por más que es cierto que ha variado y que se va a ver, pero todas las noches hay miles de contagiados, todas las noches hay muertos, todas las noches hay una situación que por más que se trata de naturalizar esa situación y se nos dice que esto se va a ir incorporando y que va a ser como una son gripe, números que mueven igual. Pero nos está golpeando. Y eso lo planteamos porque afecta al jubilado y al pensionista, a las personas que viven solas, digamos a las personas mayores que no están teniendo, por ejemplo, toda la atención a la salud que sería necesario tener, porque a veces se dice, sí, falleció una persona de tantos años, una persona añosa, y entonces se dice, sí, pero ya tenía algunos problemas. Sí, a esa edad todos tenemos algún problema. Pero fue atendido por eso. Pero lo que determina la muerte de esa persona es este nuevo elemento que se agrega, que es el coronavirus. Por lo tanto, nosotros decimos, reclamamos que se revean estas situaciones, que los jubilados y los pensionistas vamos a encontrar la forma de expresar esta situación que la encontramos absolutamente injusta, que no se corresponde con una sociedad solidaria en la cual se atiende todas las necesidades mínimas, fundamentales de todas las personas, y que se debe de no solamente mirar los números, porque hay otro dato, Néstor. El otro dato es que, el dato de hoy es que, digamos, ha bajado lo que es el endeudamiento, que tanto ha preocupado a la autoridad, y nosotros creemos que sí, que es un elemento que hay que tener en cuenta, pero como un elemento más, y no como un dogma de que hay que bajar sí o sí. Entonces ha bajado, pero resulta que lo que ha bajado es justamente lo que hace a las jubilaciones menos, que reciben menos, a las pensiones que reciben menos, a salarios que, si bien hay en el entendido de que se ha ido recuperando fuente de trabajo, pero ¿qué se está pagando? Salarios más bajos. Por lo tanto, la gente está viviendo con mayores limitaciones. Es decir, acá tenemos que seguir analizando y viendo esta temática que tiene que ver con la vida, con la calidad de vida de todos nosotros. Una pausa, Daniel, y seguimos aquí en UNASPU.TV con estos temas que son realmente importantes, que son de todos los días, ¿no? Y que es un año que va a ser, sin duda, muy, muy complicado, pero que, bueno, la UNASPU va a estar allí siempre batallando, ¿eh? En instantes seguimos compartiendo UNASPU.TV aquí en La Web. 3 cosas que debes saber sobre el coronavirus COVID-19. Los síntomas principales son goteo nasal, tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Si los detectás, consulta al médico a domicilio. Si tenés más de 60 años, sos diabético, hipertenso o tenés una cardiopatía, estás en riesgo de enfermarte más gravemente. Extrema las precauciones. Cumplir con las acciones preventivas y no exponer a los demás es la principal forma de cuidarnos entre todos. Más información en plancoronavirus.uy o por el 0800 19 19. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública. Segunda parte de UNASPU.TV a través de la red. Yo me acuerdo, Daniel, hace mucho tiempo, que nos decían, nos hablaban de la torta, que la torta en la medida que iba creciendo se podía repartir más. Resulta que la torta crece, pero se reparte mucho menos cada vez, ¿no? Sí. Y hablabas hoy de que Uruguay, por ejemplo, a nivel cárnico, ha tenido una exportación tremenda, ¿no? Daban cifras imposibles de creer en plata, ¿no?
Y sin embargo, vale 300 pesos un kilo de carne picada, cualquier corte de carne es muy caro. Bueno, eso era lo que decíamos, que había que tener más información para medir un poco la situación, para saber si el hecho de que se rebajen la jubilación y las pensiones y los salarios es algo que obedece a algo, bueno, que no hay más remedio que hacerlo. Y acá está faltando un elemento que es la distribución de la mayor productividad del trabajo de todos los uruguayos, que está naturalmente y no estoy criticando a los empresarios, digo, a los empresarios que son los que, muchos de ellos, los exportadores fundamentalmente, en esas cadenas fantásticas que hay de la producción y venta de carne al exterior. Tú decías la carne es fundamental para los uruguayos, para la alimentación, para nuestra cultura de alimentación. Y hoy cualquier corte de carne está muy difícil de poderlo comprar. Hacer un asado ya está bastante complicado. Entonces, esa obedece a una realidad. Como en otro sentido, lo que tiene que ver con la necesidad de atender la salud a las personas, no solamente el coronavirus, sino toda la atención a la salud. Hoy tenemos un conflicto en una mutualista muy importante. Es muy cierto. Sí. Hoy tenemos una nueva crisis en la sanitaria, que fue fundamental esa cadena de organización de la atención a la salud cuando la pandemia. Claro. Es decir, acá tenemos que ver que hay cosas que no están siendo convincentes y que genera dudas y que genera preocupación, y que por eso es que nosotros, que tenemos el reflejo de lo que es la comunidad de personas mayores, es decir, de jubilados y pensionistas y de todas las personas mayores en general, hacernos eco de esa situación, porque cualquiera puede comprender, Néstor, 140.000 personas que reciben la mínima, y que ahora no va a haber más un tratamiento extraordinario hasta que el gobierno no cambie esa medida de manera extraordinaria en el mes de julio para mejorar esa capacidad de compra que vino mejorando en los años anteriores y que ahora de vuelta va a recibir solamente el ajuste del mes de enero de cada año, y como ahora que se impuso por la vía de los hechos, es decir, se resolvió de esa manera, de que no se tuvo en cuenta como un aumento real el ajuste de julio pasado, se lo quitó a la hora de aplicar el 5,87 que se está pagando ahora, y el final 6,16, que es el ajuste definitivo de las jubilaciones y pensiones, de todas las jubilaciones y pensiones, se quitó para hacer el cálculo, y de esa manera se está sacando un dinero que es poco, mirado según lo que se percibe, pero que para el jubilado y el pensionista que gana la mínima, todo peso tiene un valor importante. Y además el tiempo, no es lo mismo el tiempo del adulto mayor, que no puede esperar mucho más. Claro. No puede esperar que el país crezca dentro de 20 años. Claro. No lo va a ver capaz. Claro. Quizás sí sus hijos o sus nietos, ¿no? Sí. Que tienen otra diferencia mirando el almanaque. Sí. Pero el jubilado, Daniel, necesita ya. Sí, claro, eso es, siempre lo estamos diciendo. No se puede quitar con tanta facilidad el poder de compra de los jubilados y los pensionistas, esperando que a los 5 años quizás se pueda recuperar. Que dicho sea de paso, hay otro elemento. A los trabajadores por lo menos le han dicho que se va a negociar cómo se va a recuperar, pero en el caso de los jubilados no se ha dicho ni una sola palabra. Entonces yo le pregunto a las autoridades, ¿cómo se va a restablecer el poder de compra de las jubilaciones que teníamos allá por el año 2018-2019? Digo, cuando había habido una cantidad de años en las cuales las jubilaciones y las pensiones habían aumentado su poder de compra a una cifra histórica como era del 65% de mejoramiento de la jubilación y las pensiones, que en el caso de la jubilación y pensión mínimo, como se arrancó de un punto muy bajo, más que se duplicaron
su poder adquisitivo. ¿Estaría en cuánto ahora, Daniel? Y ahora estarían en 7.000 pesos. Digo, esa es la realidad. Pues se puede hablar de muchas cosas, pero las cosas son como son. Y para las personas mayores lo que le importa es que eso, en el tiempo que le queda, que se cumpla Claro. con esa orientación. No se puede estar jugando de alguna manera, por decirlo en una expresión popular, con que ya habrá tiempo para recuperar a personas 80 años, 90 años. Seguro, digo, no se puede, porque no se puede esperar todo ese tiempo, porque ya sabemos cuál es la respuesta a esas promesas. Y además, Daniel, hay temas laterales, vos lo decías, la salud, por ejemplo, ¿no? Los tickets. ¿Cuántos medicamentos toma el adulto mayor por día, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiene que gastar en eso? La garrafa que la UNASPO puso, por ejemplo, vale, yo no sé, pero vale casi 1.000 pesos una garrafa, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, es plata, digo, es plata que a veces Sí. es muy difícil. Y si se hace algún tipo de diferencial, de descuento, bueno, es menos lo que se saca del bolsillo, ¿no? Sí, además, digo, todo lo que tiene que ver con las tarifas, es que se puede, Néstor, a una La luz, por persona, ejemplo. a una persona que gana la mínima, se puede ponerle impuesto, se le puede cargar de gastos fijos como se le carga por el agua, la luz, por cada uno. Que no gasta mucho tampoco. Que gasta más de gastos fijos que de lo que gasta realmente. consume. Claro. Entonces digo, a ver, ¿dónde estamos? ¿En qué situación estamos? Pero además lo de la carne. Lo de la carne nosotros entendemos de que, bueno, cuanto mejor precios se vendan en el exterior, mejor. Pero qué medida que compense para aquellas personas que ganan jubilaciones y pensiones y salarios bajos, para poderle compensar y permitirles acceder mínimamente a esa posibilidad. La atención a la salud, lo que tiene que ver con los cuidados, el sacrificio que significa para que las personas puedan, digamos, ir a trabajar con tranquilidad, dejando a sus hijos cuidados. Lo que tiene que ver con las personas mayores, que muchas veces están en el seno de una familia y que eso supone un enorme esfuerzo para la familia, el poder atender a esa persona que no puede valerse por sí mismo. Lo que significa cada uno de las políticas sociales en lo que hace a la calidad de vida de las personas. Porque, a ver, los jubilados y las pensionistas son personas que ya han transcurrido la mayor parte de su vida lógica y de esperar, ya ha transcurrido. ¿Cómo se le puede pedir a esa gente a que siga esperando? Un esfuerzo más. Un esfuerzo más. Lo que hay que hacer es atender mínimamente aquellas cosas que son fundamentales para las personas mayores y aquellas que les permite en esta etapa de su vida poder vivir con dignidad. Es decir, hacer que el vivir más no sea una desgracia, que vivir más sea una cosa linda, digna, un valor en sí mismo, no solamente para el que lo vive, sino para el conjunto de la sociedad. Y también, Daniel, se enciende una luz amarilla de atención a aquellos que están por jubilarse y que están viendo todo esto y que ven un futuro muy incierto, una reforma que está ahí, que no sabe qué va a pasar. Es bravo, es bravo. Una reforma que luego que estaba tan apurada, metió freno en mano y se paralizó. Y uno podría preguntar, ¿cuál es la razón? Si era tan urgente. Si había que no discutir prácticamente, no hubo la posibilidad de abrir un amplio debate, como planteamos desde UNASPU, para llegar a esa conclusión. Cuando se está planteando, Néstor, la espada de Damocles sobre los trabajadores que están en la actividad es que le van a aumentar, porque ya dijeron que la reforma solamente es posible aumentando la edad y los años de trabajo para poderse jubilar, es decir, los requisitos para jubilarse. ¿Cómo puede ser que se haya, digamos, hecho a un lado esa reforma cuando lo que se está esperando, digamos, es extender el sistema de AFAP a todo el sistema de jubilación con la mala performance que ha tenido
en el mundo entero el sistema AFAP, el del famoso, aquel que en el año 95 nos decían que iba a tener, que iba a haber 2 jubilaciones, ¿no? Y eso no es así. No existió. Por lo tanto, eso se ha habido desvirtuado y ahora no querés un plato, 2 platos de sopa. Es decir, yo creo que son cosas que hay que reflexionar. No puede ser que determinados objetivos se absoluticen a tal punto de invadir y despojar de conquistas obtenidas por sectores de la población en cuanto a su calidad de vida, a sus derechos fundamentales y mucho más cuando se trata de sectores de personas mayores que están esperando, digamos, el poder vivir con dignidad esta mayor expectativa de vida que se ha logrado en el país desde hace unos cuantos años. Y también, Daniel, uno piensa, no se pueden tomar decisiones y es muy fácil a veces tomarla detrás de un escritorio, sentado en una cómoda silla, ¿no? Con una buena computadora. Hay que tener a veces otros ingredientes porque se está lejos a veces de la realidad, ¿no? O escuchar por lo menos a quienes están en otro lado, ¿no? Sí, efectivamente, y yo creo que hay que conservar, hay que defender las conquistas generales que ha logrado nuestro pueblo, lo que tiene que ver con las libertades, los derechos, la democracia, y a veces estas cosas no ayudan a esa situación. Y nosotros decimos que hay tiempo para, digamos, tomar medidas que concurran en la dirección de atender estas cuestiones en un plano, digamos, de respeto, de consideración, de humildad, pero también de respeto hacia las personas mayores que antes que los jóvenes y las personas que actualmente gobiernan el país y todos los que participan en la vida política estuvieron en otro momento construyendo este país que hoy lo están gobernando. Entonces, todo eso son cosas que preocupan y que la dirección de NASPO estará analizando para, bueno, qué cosas más vamos a hacer para seguir defendiendo lo que es la calidad de vida, que es la expectativa de vida, que es todo eso que siempre planteamos, que se concreta en los temas de la vivienda. No hay un plan de vivienda para los jubilados y pensionistas en esto. Y ya estamos, la elección fue en el año 19. Estamos en la mitad Estamos casi en la mitad del periodo y no sabemos si va a haber vivienda. Y eso es una necesidad. Hay 6.500 necesidades que tienen derecho y no se pueden cubrir con una vivienda digna. Es decir, son todos temas que están pendientes y que debe ser de las últimas cosas que se tocan, porque la vivienda en un país como el nuestro, mucho más, es fundamental. Muy bueno. Temas que vamos a seguir ocupando la semana próxima, Daniel, porque quedaron cantidad de temas pendientes, pero estaba bueno comenzar con esta reflexión ante esto que ha pasado, ante este aumento de enero, que bueno, una vez más, sin duda no ha caído bien y va a ser complicado para muchos seguir adelante. Gracias, Daniel. No. Nos estamos reencontrando el próximo domingo, la invitación a las 9:30 aquí en la red para poder estar con todos ustedes. Y en un ratito, si sintonizan a las 13:30, Radio Montecarlo, nos van a escuchar junto a Daniel, en La Voz de NASPU, en la radio más escuchada del país, para tener algo con mucho más tiempo, ¿no? Desgranando todos estos temas de actualidad. Que pasen muy bien, ¿eh?